Como les había dicho, tenemos por delante la bendición de nosotros poder evangelizar y discipular. La semana pasada dijimos que íbamos a parar un momento lo que tiene que ver con nuestra clase, el libro que estamos leyendo de cómo pastorear el corazón de su hijo, para entonces concentrarnos en lo que tiene que ver un poco en el evangelismo discipulado. Y queremos ver, como pueden notar aquí en la pantalla, a quién llama Dios a evangelizar, a quién llama Dios a evangelizar, a ser discípulos. Ese es el objetivo que tenemos y queremos desarrollar. Yo quiero que vayamos a una porción de las Escrituras en 2 Corintios capítulo 5. Vamos a estar viendo varias porciones de las Escrituras. Tenga por favor su Biblia a mano. 2 Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5. Versículos 18 y 19. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo rogamos, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Como pueden notar, el apóstol Pablo nos dice que el evangelio que procede de Dios fue dado con el propósito de reconciliar a los hombres a Cristo. Esto procede de Dios. Si usted lee el capítulo 5, podrá ver que nos habla del evangelio, nos habla de la obra de Cristo. 2 Corintios 5:14, pues el amor de Cristo nos apremia. Hablando del amor de Cristo y del llamado que tenemos de hacer discípulos. Esto procede de Dios, dice el apóstol Pablo. Procede de Dios. Este llamado que tenemos nosotros de evangelizar viene de Dios. Ese llamado para nosotros hacer la obra de discipular viene de Dios. Procede de Dios. Dios nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 18. Entonces, cuando nosotros nos referimos a esta pregunta, ¿a quién llama a Dios a evangelizar? Él está llamando a la iglesia. De Dios procede este mandato. De Dios procede este llamado a evangelizar, a discipular, de que nosotros hagamos discípulos. Y es un llamado que viene de Dios, como dice el mismo versículo 18. Y nos dio a nosotros ese ministerio. Eso no puede estar más claro de ahí. Como dice 2 Corintios 5:18. Dios le dio a la iglesia este ministerio. Y hay otros textos, como el que tenemos aquí en la pantalla, Mateo 28:19. Hay otros textos igual de claros. Cristo le habla a los discípulos. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas
que os he mandado. Mateo 28, 19 hasta el 20, 2 Corintios 5, 18 en adelante, vemos que es un llamado de Dios ¿a quiénes? A nosotros. A nosotros. Pablo no estaba junto con los discípulos cuando Cristo les dio este mandato. Solamente estaban los 11 discípulos. Es decir, que cuando los 11 discípulos recibieron el mandato de ir a ser discípulos, mucho tiempo después, Pablo recibe este mismo mandato para él y para la iglesia. Subrayo esto, hermano, porque mucha gente ve este mandato en Mateo 28, 19 y dice, eso no fue a nosotros, eso fue a los apóstoles. Pero yo me pregunto, ¿no fueron los apóstoles quienes impulsaron la iglesia y levantaron la iglesia del Señor? ¿Y qué enseñaron los apóstoles? Lo que Cristo les enseñó y les mandó. El apóstol Pablo es llamado por el Señor. ¿Y a qué fue llamado el apóstol Pablo? A lo mismo que los apóstoles en Mateo 28, 19. Entonces la iglesia estaba representada en esos 11 hombres y también en el apóstol Pablo. Dios nos llama a nosotros, a la iglesia, a ir y a ser discípulos. Entonces, los creyentes tenemos que entender, y eso es lo que vamos a estar desarrollando poco a poco, tenemos que entender que el propósito de ir y hacer discípulos se desprende de la gloria de Dios. Es decir, toda la obra de evangelizar y discipular es con el motivo de que Dios sea glorificado, de que Dios sea exaltado, de que Dios sea adorado. Si usted va a las Escrituras, usted verá que allí va a encontrar textos como Efesios, capítulo 1, versículo 3 al 6, versículo 14 también. Voy a leerlo brevemente. Dios eligió a su pueblo para su gloria, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia. Estoy en Efesios 1:6. La alabanza de la gloria de Dios. Usted va al versículo 12 y encuentra lo mismo, para alabanza de su gloria. Versículo 14, encuentra lo mismo, para alabanza de su gloria. La salvación de los pecadores es para la alabanza y la gloria de Dios. Ese es el motivo, la gloria de Dios. Pero también se desprende de la misma condición del hombre el hecho de que el hombre necesita ser salvado. El hombre se alejó de Dios. El hombre está en su pecado. El hombre está entregado a su impiedad y maldad. Dios creó al hombre para su gloria. Y otro pasaje que yo podía agregar ahí rapidito es Isaías 43, 6 al 7. Isaías 46, 43, 6 al 7. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Para qué? Para gloria mía. Cuando Pablo escribió la carta a los Efesios y dijo que éramos para gloria de Dios, no se lo estaba inventando, él lo tomó del Antiguo Testamento. Él lo tomó del Antiguo Testamento. El propósito de la salvación, de Dios llamar a las ovejas perdidas y traerlas al redil,
es la gloria de Dios, es la alabanza de Dios. La alabanza de Dios y también esa alabanza y gloria que Dios recibe producirá en el pecador gozo y alegría. Porque hemos sido creados, como dice Isaías 49, 43, 6, hemos sido creados por Él para su gloria. Es como, para poner un ejemplo, imagínense una silla. La silla fue hecha para que la gente se siente. Ese es su propósito. Que la gente se pueda sentar, darle descanso a la persona. Cuando una silla le falta una pata o le faltan dos patas, la silla se cae. La silla no está cumpliendo su propósito. El propósito de la silla es dar confort, es que la persona descanse. Es el propósito de una silla. Cuando esa silla no está cumpliendo con su deber, no puede estar contenta, está triste. Tengo una silla ahí y no me sirve para nada. Y ahí estamos nosotros pensando, ¿qué voy a hacer con esa silla? La voy a botar. No, espérate, dice alguien, vamos a arreglarla. Vamos a ponerle las patas, le vamos a poner unos tornillos, la vamos a poner bien firme y tú vas a ver que va a cumplir su propósito. La arreglamos, le ponemos los tornillos, la apretamos y volvemos a sentarnos. ¡Oh, qué bien! La silla ha logrado su propósito. Hermanos, de igual manera el hombre, Dios lo hizo con un propósito. El hombre no es como una silla. Puse ese ejemplo, ¿verdad? Pero un ejemplo muy malo, pero para ayudar a la mente. Hermanos, también nosotros tenemos un propósito. No nacimos para deleitarnos a nosotros. Nacimos para glorificar a Dios. Y cuando una mujer y un hombre viven conociendo a Dios, sirviéndole a Dios, amándole a Dios, se siente alegre y feliz, porque está logrando su propósito en la vida. Ni siquiera los hijos, hermanos, son el propósito del hombre. Todo aquel que toma a su hijo o a su esposo o una casa o los bienes para que sean para su gloria, perdió su propósito. Para que sean para su alegría, perdió su propósito. El propósito de todas esas cosas es la gloria de Dios. Y cuando uno entiende eso, entonces usted usa cada cosa y lo coloca en su lugar. La coloca en el plano que le corresponde. Yo nunca tomaría esa silla y me la pondría en la cabeza. ¿Verdad que ese no es el propósito de la silla? No, yo la pondría debajo de mí, porque ese es el propósito de la silla. Dame confort a mí, dame descanso a mí. Dios nunca pone al hombre en la cabeza de él. Ese no es su propósito. Dios no es idólatra, hermano. El hombre, al pecar contra Dios, como dice Romanos 1:18, cambió con injusticia la verdad. Dejó de glorificar a Dios para adorar a las criaturas. Dejó al bendito, al santo, para adorar a lo pecaminoso y a lo necio y a lo vano, a lo que pasa en el tiempo, con el tiempo. Entonces, hermanos, por eso nosotros discipulamos y predicamos el evangelio, para que esa pobre gente que perdió su propósito, que nada más vive para comer tortilla y carne, vuelvan a tener gozo real en Dios, satisfacción en Dios, alegría en Dios, porque ese es su propósito, hermano. Pueden criar sus hijos en los caminos del Señor y se sienten satisfechos. Viví para gloria de Dios en mi familia. Pueden trabajar para gloria de Dios. Por eso no tienen necesidad de robar ni de codiciar, porque no lo hacen para sí mismos, sino para gloria de Dios. Por eso es que el cambio en la vida del hombre es importante. Ese cambio de propósito, de vivir para sí mismo, ahora viven para Dios.
Todo aquel hermano que está pensando en sí mismo no está aquí en el día de hoy, adorando a Dios. Está visitando al tío, a la abuela, a la mamá, que no se siente bien, que no me siento bien, que me duele una uña y no puedo salir. Hermano, todos los peros del mundo son puestos cuando usted vive para sí. Pero cuando usted necesita la palabra de Dios, cuando usted necesita a Dios, cuando usted necesita la comunión con los hermanos, cuando usted necesita orar, cuando usted necesita leer las Escrituras, ¿por qué es? Porque usted ha sido reencontrado por Dios. Dios te encontró y te volvió a unir a Él. Entonces eso es lo que hacemos, hermanos, en el evangelismo discipulado. Estamos llevando a esos hombres de su vida desesperada y de pecado a tener gozo y confianza. Nuevamente, ¿en quién? En el Señor, en Dios. Quiero que vea ese propósito, hermano. ¿Cómo está el hombre? Es sin Dios, sin Cristo. En su pecado no está bien. Aunque tenga carro, casa y esté gordo y colorado. Hermano, no está bien. Es un desgraciado. No tiene esperanza. Y aunque aparentemente esté bien, por fuera, por dentro está vacío y muerto. Eso es lo que Dios dice. Y yo le creo a Dios. Eso es lo que Dios dice. Por eso tenemos que salvar a ese pecador, hermano, y llevarlo a Dios. Por eso es que evangelizamos y discipulamos. Quiero que entienda, amado hermano, la necesidad que ese hombre tiene. Su necesidad principal es Dios, es Cristo, es el Espíritu Santo. Y por eso, como su fin es la gloria de Dios, como su objetivo es volver a Dios, por eso evangelizamos, discipulamos, lo guiamos a Dios. Hazme el favor, Ledín, ayúdalo a él, a la clase de Marisabel. Entonces, nosotros estamos trabajando fuertemente por esa razón. Por eso nosotros estamos evangelizando con esa razón, hermanos. Y no es un llamado al pastor, es un llamado a toda la iglesia. Repito el pasaje que dijimos al principio. Mateo 28, 19. Segunda de Corintios, capítulo 5, 18 en adelante. Esos dos pasajes no son los únicos, pero tome esos dos pasajes como principales. Nos está hablando a nosotros la iglesia, representado en esos apóstoles, y luego ellos discipularon a la iglesia con lo que Cristo les enseñó. El apóstol Pablo no estaba con los apóstoles en Mateo 28, pero él sabía que cuando Dios lo llamó, su responsabilidad era dar a los demás lo que él recibió, y lo pude encontrar también en Hechos capítulo 9, cuando Pablo fue llamado. A él le dieron un testimonio que tenía que dar. Tenía que darlo a las naciones. Usted va a Hechos capítulo 8, capítulo 7, en la persecución de la iglesia. ¿Qué hizo la iglesia cuando salió huyendo? Predicar el evangelio. Ese es el testimonio bíblico, hermano, de las Escrituras. No es un llamado al pastor. Cada miembro de la iglesia es responsable. Cada miembro de la iglesia es responsable ¿de qué? De llevar la gloria de Dios, hermanos, a los impíos. De llevarle la gloria de Dios. De mostrarle la gloria de Dios a través de Jesucristo. De hacerlos regresar ¿a dónde? A un estado de santidad, a un estado de perdón de pecados, de limpieza. Ellos están desesperados en su pecado. Esa es la real condición del hombre pecador. Y por eso estamos nosotros, hermanos, predicando. Por eso estamos edificando el pueblo de Dios, para reconciliar, como el apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 19. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones,
y nos ha encomendado a nosotros, está en plural, no a mí, singular, a nosotros, la palabra de la reconciliación. Por tanto, dice Pablo, en conclusión, somos embajadores. Es decir, que aquí hay un grupo de embajadores del reino de los cielos. Cada una de las personas que han creído en Cristo son embajadores. Ahí va Yami a invitar a su vecino. Yami, ¿qué tú deseas? Yo vengo como embajadora de Cristo a invitarte, a llamarte al arrepentimiento. Y entonces ahí llega doña Silvia, yo soy embajadora de Cristo. Vine a usted a invitarlo a la iglesia. Hermano, tienen que verse como el representante de Cristo y de su reino aquí en la tierra, un embajador. El representante de Cristo. ¿Qué te dice a ti eso? Que tú tienes el nombre de Cristo en ti y tú debes de proclamarlo a los impíos. Por eso es que Dios salva a través de la predicación de Cristo, solamente a través de Cristo. Dios salva solamente a través de Jesucristo. Somos embajadores de Dios y proclamamos a Cristo. El Evangelio es el medio de salvación. La proclamación, la predicación del Evangelio es el medio de salvación. Yo tengo que ir, no con lo que yo hago en mi iglesia, sino con Cristo a la gente. Que en mi iglesia no hacemos tal cosa. No es eso lo que tenemos que enseñar a la gente. Es lo que dice Cristo y quién es Cristo y cómo murió por nuestros pecados. Entonces, amados hermanos, tenemos dos motivaciones: un Salvador y un medio de salvación. Dos motivaciones para predicar el Evangelio. Dos razones: la gloria de Dios. Es decir, amado hermano, que usted y yo predicando estamos cumpliendo las Escrituras, porque Dios ha prometido llenar la tierra de su gloria. Y cuando yo vengo a Honduras, o cuando yo voy a China, o cuando yo voy a Japón, o cuando yo voy a Canadá, o cuando yo voy a Haití, o cuando yo voy a cualquier otro lugar, yo voy como embajador para llenar la tierra de la gloria de Dios. Puedo apagarlo si quiero. Entonces, nosotros necesitamos entender, hermanos, que nosotros manifestamos la gloria de Dios. Revelamos a Dios. Guiamos a los hombres a Dios. Motivamos a los hombres para que vuelvan ¿a dónde? A Dios. Para la alabanza y la gloria de Dios. Para que esos pecadores que son unos idólatras vuelvan a ser adoradores. Adoradores. Porque Dios busca adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. En el espíritu, en aquel del cual se ha revelado las Escrituras, en el espíritu, en todo nuestro ser, y ahí no necesariamente se está refiriendo al Espíritu Santo, sino a nosotros, en todo nuestro ser, todo debe ser para el Señor, pero también en la verdad, no con la mentira, como le pasaba tal vez a la mujer samaritana. Cristo le dijo, tú adoras lo que no conoces. Tú estás adorando, pero tú no sabes ni siquiera cómo adorar, ni dónde adorar. No era de los samaritanos que venía la salvación, era a través de los judíos, porque ellos tenían la palabra de Dios, y de ellos venía el Cristo. Esa mujer estaba perdida, pero algo que sí sabía ella era que el Cristo iba a venir, e iba a aclarar todo, y en eso ya tenía la razón. Y eso fue así, y sucedió así. El Señor Jesucristo vino y aclaró todo, todo lo aclaró. Entonces, hermanos,
La gloria de Dios. Vamos proclamando la gloria de Dios. Quiero que se vea como un embajador. Usted es un embajador, una embajadora de Cristo. Usted va para que la gente glorifique a Dios y deje su idolatría. Ah, que yo no soy idólatra. Sí, usted es un idólatra porque no adora al Dios verdadero. Y Dios lo hizo para adorar. ¿A quién tú estás adorando si no estás adorando a Dios? Porque yo no te veo a ti adorando a Dios. Yo no veo que tú entregaste tu vida a Cristo. Entonces, tú eres un idólatra. Algo tú adoras. Ya que no lo haces con Dios, a alguien más tú adoras. Porque fuiste diseñado para eso. Como la silla. No, yo soy una silla. Pero nadie se sienta contigo porque tú estás rota. Vamos a regresarte, a trabajar contigo, a mejorarte, a arreglarte. Por eso el estado del hombre. Hay una segunda razón, la condición del hombre. Proclamamos el evangelio porque el hombre está perdido en su pecado. Aunque digan que no matan, no roban, siguen siendo inconversos. Descendientes de Adán, entregados a su pecado. Entonces, hermanos, Dios nos llama a reconciliarlos. Somos embajadores de Cristo. Versículo 20, 2 Corintios 5:20. Somos embajadores de Cristo. Somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros. Y mire, como embajador, Él ahora toma el nombre del Señor. En nombre de Cristo, os rogamos. No, que no se le puede rogar. Sí, os rogamos. Eso fue lo que el apóstol dijo. ¿Por qué les rogamos? Porque ellos no están, han perdido su esperanza y condición. Ellos no adoran a Dios, son idólatras. Os rogamos. Porque ellos están perdidos. Y estamos tratando con el corazón de ellos. Os rogamos. Regresen al Señor. Busquen al Señor, arrepiéntanse de su pecado. Os rogamos, reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. Por eso, hermanos, podemos concluir que esto procede de Dios. El trabajo de evangelismo y discipulado procede de Dios, viene de Dios, como dice 2 Corintios 5:18. Viene de Dios. Es un llamado de Dios para cada uno de nosotros, los creyentes. Entonces, si hemos entendido esa primera parte, si hemos aclarado que es la gloria de Dios lo que perseguimos, es glorificar el nombre de Dios en nuestra vida, en la vida del pecador, es sacarlo de esa condición de pecado y llevarlo otra vez a la santidad y comunión con Dios. Si hemos entendido eso, de que Dios salva a través de Jesucristo y que tenemos que predicar a Jesucristo, Él es el Salvador, no nuestras obras, no nuestros sacrificios personales. Cristo, a Cristo tenemos que predicar. Entonces, queridos hermanos, ya tenemos una idea de qué es el evangelismo. Ya tenemos una idea. Cuando yo les digo a ustedes, vamos a evangelizar y a discipular, ya usted puede tener una idea clara de lo que yo quiero que usted haga, hermano. Yo quiero que usted lleve la gloria de Dios. Quiero que lleve el evangelio en su mano y lo enseñe. Quiero que le hable de Cristo. Esa gente está perdida. Esa gente está sin Dios. Viven para ellos mismos en su idolatría. Entonces, ¿qué es evangelizar? Bueno, una manera sencilla y breve es exponerle a los hombres quién es Dios, quién es Cristo. Es exponerle a ellos su verdadera condición. Ellos se ven como buenos, pero su real condición es de pecadores. Es demostrarle la condición que ellos tienen de perdidos. Demostrarles a Cristo como el Salvador que ellos necesitan. Tienes que venir a Cristo. Es importante que tú entiendas quién es Cristo. Ay, pero yo no hago nada malo. ¿No ha entendido? Sigue pensando que es bueno.
No ha entendido su condición de pecador. Tengo que mostrarle quién es Cristo, porque es Cristo el Salvador, no yo. ¿Recuerdan la carta a los Gálatas? Que no es por obras, no es por sacrificios personales, es por Cristo. Entonces, estando nosotros entendidos en eso, eso es lo que tenemos que predicarle. ¿Cómo hacer de Cristo el Salvador personal en sus vidas? Hay gente que no entiende eso. Yo sé que Cristo fue que murió, pero ¿qué hago? Miren esto, hermano. Todavía en el día de hoy, en las iglesias se habla, deja que Dios te toque. Hermano, eso no tiene nada que ver con Cristo y su evangelio. Yo creo que es una forma un poquito ignorante de que a veces no sabemos lo que significa predicar el evangelio y lo único que respondemos es eso. No es un toque lo que necesitamos, es conocer el evangelio. Y no es un toque, es una transformación, es un nuevo nacimiento. Eso es un invento que han utilizado muchos evangelistas de la televisión. Esos televangelistas siempre están predicando del toque. No hay ningún toque. Nosotros tenemos que enseñar quién es Jesucristo, proclamar a Cristo. Al evangelizar y al discipular, tenemos que mostrarle a esta persona, enseñarle con el evangelio, con las escrituras, lo que involucra creer en Cristo. Que la palabra de Dios puede satisfacer sus necesidades. Que la palabra de Dios le puede guiar a vivir de manera piadosa y gloriosa, gozosa para Dios. Entonces, amado hermano, vamos a evangelizar, vamos a discipular. Trabaje con su mente y con su corazón. Cuando yo digo vamos a evangelizar, yo no estoy diciendo Dante va a predicar, no. Yo estoy diciendo, Xiomara va a tomar la Biblia y va a visitar a una persona y le va a enseñar la palabra de Dios. Le va a mostrar a Cristo a esa persona. Carolina se va a sentar con su amiga, y va a tomar esa amiga y va a leer las escrituras, los evangelios, o va a tomar el discipulado que tenemos aquí ya elaborado y le va a enseñar a esa persona el evangelio. Cuando yo digo vamos a evangelizar, a eso me estoy refiriendo. Vamos a discipular. Yo no estoy diciendo el pastor antes va a hacer un grupo. Vamos a esperar que él nos diga qué hacer. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo, tome el material de evangelismo que se te entregó el miércoles pasado, en las 3 hojitas que yo entregué, y agarre una persona por 3 meses y trabaje un día a la semana o 2 días si esa persona quiere más de un día. Y enséñele, llene la pregunta con los versículos bíblicos. ¿Recuerdan el material que entregué el miércoles? ¿Está por ahí? Empréstame ese material. Aquí está el material. Este material lo entregué el miércoles pasado. Y aquí habla del objetivo y estrategias para nosotros evangelizar. Tus responsabilidades con ese discípulo. Y entonces, aquí detrás, las preguntas. Esta es la primera hoja para llenar con tu discípulo. Las mujeres van a estar discipulando a mujeres. Y los hombres van a estar discipulando a hombres. Nunca nos crucemos, para que no haya confusión. Entonces, usted va a llenar esa pregunta con esos versículos que están ahí. ¿Cómo tú puedes nacer de nuevo? ¿Qué responde la Biblia? Vamos a leer 1 de Pedro 1:23, 2 de Corintios 5:17 y vamos a responder con esos versículos. Y tú se lo explicas. Tienes que orar para que Dios te dé sabiduría. Ven, vamos a orar primero antes de comenzar. Oramos, pedimos al Señor sabiduría y empezamos a llenarlo. Mira, el pastor dijo una vez tal cosa. Mira, la Biblia dice tal cosa. Y tú le explicas esa pregunta con el mismo versículo.
¿Cómo puedes saber si naciste de nuevo y eres salvo? Ahí está la respuesta, Romanos 10, 9 al 11. Esta es la primera hoja, son 5 hojas. Entonces, ya usted tiene que estar buscando a su discípulo. Si ya habló con una persona y le dijo que sí, que quiere reunirse, bien, hizo el contacto. Hablé con una persona y me dijo que sí, que quiere que nos reunamos a conocer más de la palabra, a conocer más del Señor. Ahora, el pastor Dante te entregó la hojita. Bien, ¿qué hay que hacer ahora en tercer lugar? Empezar, toma un día en la semana, habla con esa persona. ¿Qué día nos podemos ver? Los lunes, los martes, ¿a qué hora? Tal hora. Bien, y vaya ese día y comience. Por lo menos una hora. Por lo menos una hora. Media hora. De acuerdo al tiempo que tenga con la persona. Y comienza a llenar, a trabajar con esa persona. Recuerde que hay otras cositas que es importante que hagamos, como invitarlo a la iglesia, invitarlo a la actividad de la iglesia, invitarlo al culto también, tener una relación con esa persona, una comunicación, llamarlo, orar por esa persona. El discipulado tiene que ver con una relación con la otra persona. Tener un compañerismo con esa persona. Por eso debe ser mujer con mujer y hombre con hombre. Eso es lo prudente. Entonces, queridos hermanos, ya sabemos qué hacer. ¿Sabemos por qué? Para gloria de Dios. Para que ese pecador tenga paz y perdón de pecados. Para que sea un adorador. Y estamos de esa manera evangelizando, pero también estamos entendiendo que somos nosotros los creyentes los que tenemos que evangelizar. ¿Quiénes deberían de evangelizar? Ya respondimos a esa pregunta. La iglesia, cada miembro. Tenemos que evangelizar porque es una deuda que tenemos con Dios. Ahí tenemos otros pasajes. Romanos 1, 14 al 15. Tenemos que evangelizar porque es un llamado universal a toda la iglesia. Mateo 28, 18 al 20. Esas son las razones de por qué tenemos que evangelizar. Porque los discípulos evangelizaban continuamente. El ejemplo de la iglesia. La iglesia primitiva, ¿qué hacía? Evangelizaba, predicaba continuamente. Toda la iglesia evangelizaba. Ahí tenemos varios pasajes. Hechos 8, 1 al 4, 5 y 12. Hechos 11, 19 al 21. Tenemos múltiples razones para nosotros evangelizar. Tenemos que estar evangelizando continuamente. Es el llamado de Dios a nosotros como iglesia. ¿Cómo debemos de hacerlo? Bueno, ya hemos dando algunas pautas. Buscando oportunidades para acercarnos a esa persona. Hablando con las personas. Relacionándonos con las personas. Buscando oportunidades en lugares públicos. El viernes pasado, ¿dónde estuvimos? En un parque en La Conce. Una oportunidad, buscando una oportunidad. Si alguien se acercaba, usted se podía acercar con una invitación a la iglesia. Mira, quiero invitarte a la iglesia. Mira, ¿y tú conoces quién es Jesucristo? Y hablar tranquilamente con esa persona para buscar una oportunidad. Haciendo discípulos. Además de buscar esa oportunidad para hablar con la persona, yo busco una oportunidad para reunirme en la semana con esa persona con la hoja del discipulado y llenarlo. Haciéndome de todo para todos. ¿Qué significa eso? Bueno, yo soy hondureño. Para los hondureños yo soy hondureño. Y si llega un chino, mejor me hago chino. Para ganar al chino. Y si yo soy dominicano, voy a la dominicana también. Y si es cubano, me pongo cubano. Para tener una relación con esta persona y entienda que mi objetivo es hacerle bien. Entienda el evangelio. Pablo decía eso. Yo me hago sabio para el sabio, necio para el necio. Me hago judío para el judío, gentil para el gentil. Por eso usted ve a que Pablo,
cuando llegaba a un pueblo, ¿a dónde iba a predicar en primer lugar? A la sinagoga. Iba a los judíos primero. Y después a los gentiles. Él buscaba predicar el evangelio a todos, a todos. Por lo tanto, amados hermanos, quiero que tengamos esta idea bien clara. Evangelizar no es que el pastor se va a reunir a predicar, es que cada uno de nosotros, con esa invitación en la mano, a ver, la tengo por aquí. Se me escapa. Aquí está. Aquí está. Con esta invitación que ya imprimimos en la mano, usted se va a acercar. Señor Ledin, ¿cómo está usted? Bien, mire, quiero regalarle esto para que usted nos visite a la iglesia, para que usted escuche el evangelio. Usted sabe, usted ha oído de Jesucristo y lo que hizo por usted en la cruz. Una oportunidad para conversar, para tratar. Ahí tiene la dirección de la iglesia, el horario del culto y detrás Radio Fraternidad. Es decir, que yo voy a estar conectándolo. Mire, usted tiene radio en su casa, conecte esa Radio Fraternidad para que escuche el evangelio. Es decir, que yo voy a estar buscando oportunidades para hablar con ese Señor que siempre lo veo y voy a usar el tratado o la invitación. Y luego me gustaría reunirme con usted. ¿A usted le gustaría que tomara un momentito el lunes o el martes? Sí, vamos a reunirnos. Y voy con mi Biblia y con mis preguntas para llenarla con esa persona. Yo estoy buscando ganar esa oveja perdida. Es una oveja perdida, sin Dios y sin esperanza. Que si la ganamos para Cristo, hermano, qué hermoso. Tú estás glorificando a Dios. Y ese hombre, esa mujer, va a glorificar a Dios en su vida. Consejos prácticos. Un consejo importante. Trate de no llamar la atención sobre usted mismo. Como usted, a veces hablamos y como que más mostramos un poquito más de orgullo. No, porque es mi iglesia, no, porque yo no hago eso. Recuérdese, venimos es a alcanzar a esta persona, no hablar de nosotros, hablar de Cristo. Conserve siempre a Cristo en un lugar. Siempre muestre a Cristo en un lugar de importancia. No sea descuidado ni extravagante en su vestir. Es decir, que nosotros que estamos predicando el evangelio, no podemos vamos a predicar, no vamos a reunir con esa persona, no vistamos de forma descuidada. Porque esa persona está escuchando el evangelio y mirándolo. Él quiere verlo en tu vida. Sé gentil, sé amable con esa persona. No monopolice la conversación, no hable solamente tú. Si la persona tiene mucho que decir, déjalo que hable. A veces las personas necesitan hablar y cuando la persona habla, expresa necesidades. Si tú prestas atención, tú vas a ver que tiene problemas en el matrimonio. ¿Quién da respuesta a esos problemas en el matrimonio? Dios y su palabra. Que tiene problemas con los hijos. ¿Qué dice Dios en la crianza de los hijos? Es decir, te está dando otras herramientas para tú seguir hablando el evangelio. Oye, en la iglesia se está hablando de eso en estos días, de la crianza de los hijos. Ven que me gustaría que tú lo escucharas también. ¿Quieres que te mande el mensaje para que tú lo escuches también? Es decir, yo estoy buscando manera de siempre tener una relación con esa persona. Hay muchos medios que tenemos que usar. Hay muchos medios que debemos de usar para mantener el contacto con esa persona. La emisora es un medio que debemos de usar para mantener el contacto con esa persona. Evangeliza a personas de su mismo sexo. Si usted es varón, evangelice hombres. Si usted no es mujer, evangelice mujeres. Para que no haya confusión en las personas. Evite la discusión. El inconverso puede usarla para cubrir su retirada. Yo no creo eso, yo no estoy de acuerdo con eso. Hay muchas cosas que a veces la gente hace para no seguir escuchando el evangelio. Entonces, sea cuidadoso con no meterse en una discusión, que yo creo que tú crees. Esos son algunos consejitos que nos pueden
ayudar. Utilice 2 o 3 textos en vez de usar muchos para no confundir. Por ejemplo, al principio yo usé 2 Corintios 5, un texto para explicar, y luego añadí otro, 2 textos para explicar. Use esa estrategia, use un versículo bíblico para hablar de su necesidad de Cristo, de la salvación. Usa 2 como mucho para no llenarlo. No seas confianzudo, evite ofender a la otra persona. Es decir, seamos cuidadosos y respetuosos con la otra persona. Cuidado con la ofensa. Avance lentamente, explicándole lentamente. Asegúrese de que el interesado comprende bien la enseñanza. Mientras uno está discipulando, uno tiene que ir poco a poco. El objetivo no es llenar todas las preguntas en un día. Vamos a suponer que me reuní con Carlos y estoy ahí discipulando a Carlos. Y tomamos mucho tiempo en una sola pregunta. Bueno, si él entendió, excelente. El objetivo es que él entienda el Evangelio. Ven, que hay que pasar a la segunda pregunta, a la tercera pregunta, a la cuarta pregunta. No, ve despacio. Tú puedes llenar una pregunta por reunión, o 2 preguntas, o 3 preguntas. Pero el objetivo es que esa persona entienda el Evangelio, que tú solo expliques. No pierda la paciencia. Sé paciente. Pídele a Dios por dominio propio y paciencia. Para ser paciente, para llamarlo. Me voy a reunir con Ledin para discipularlo. Ledin, acuérdate que nos vamos a reunir a tal hora. Lo llamo para recordárselo. Estoy ahí a tiempo. Y trato de mantener esa relación de amistad con nuestro hermano. Evite decir, usted solamente tiene que creer. Es lo que decíamos hace un momentito del toque. Dios nada más tiene que tocarte. ¿Por qué eso es peligroso? Porque eso le dice a la persona, tú no eres responsable de nada. Tú tienes que esperar que Dios te toque. Dios no me ha tocado. Pues está bien. No, tú tienes una responsabilidad, arrepiéntete. Dios te llama a arrepentirte. Si le decimos, usted tiene que creer solamente, y no le explicamos por qué tiene que creer, porque tú eres un pecador, porque tú vives sin Dios, porque tú no tienes una gran necesidad de salvación. Si no le explicamos el Evangelio, entonces la gente realmente no va a entender. No se desanime por el fracaso. Tal vez una persona le dijo que sí y luego desapareció. No se desanime, busque a otro. Que yo siempre invito a Dante y él nunca me hace caso. No te desanime, busca otra persona, invita a otra persona y de vez en cuando le manda su WhatsApp o su toque a Dante. Dante, acuérdate que te estoy esperando. Pero yo busco a otro. No se quede con una sola persona, siga avanzando en buscar a otros. No tenga temor de reconocer que no tiene todas las respuestas. Tal vez la persona le hace una pregunta a usted y usted no sabe. ¿Qué es lo más sabio? No te preocupes, yo voy a investigar. Y al día siguiente me llama a mí, me escribe a mí o a algún otro hermano. Hermano, ¿qué tú piensas sobre esto? Que me hicieron esta pregunta. Me preguntaron sobre el amor de Dios. ¿Qué le puedo decir? Me preguntaron sobre el sacrificio de Jesús. ¿Qué le puedo decir? Usted le dice a la persona, yo te voy a investigar. Investiga, nos pregunta que nosotros. De esa manera, amados hermanos, nosotros podemos trabajar diligentemente. El objetivo nuestro como iglesia es buscar las ovejas perdidas, evangelizar. Y amado hermano, usted puede hacerlo poco a poco. No se sienta apenado. Me da vergüenza compartir el evangelio. Empiece poco a poco, con personas de confianza, personas que usted conoce, y luego invite a un vecino, y luego vaya poco a poco con otras personas así, invitando a otras personas. Hágalo poco a poco, pero hágalo.
No espere que las personas lo vayan a buscar para que le predique el evangelio, porque no va a suceder. Muchas personas, cuando ya te van a buscar, es porque ya ha pasado una desgracia o tienen un problema grave. Hubo un joven que me fue a buscar, pastor, venga para que ore por mí, que vi un demonio. Asustado. ¿Qué pasó cuando se le fue el susto? Ya no buscó más el evangelio, ni buscó más el pastor. Yo aproveché, hermano. Encontraste un demonio. Oye, mire, eso es algo serio. Vamos a sentarnos, ven. ¿Y qué hice? Cogí el discipulado y comencé a discipulado. Mi discipulado no habla nada de demonio, hermano. Habla de la salvación. ¿Qué tú necesitas? A Cristo. ¿Por qué tú tienes tanto miedo? Porque eres un impío y tú lo sabes. Tú eres un pecador. Tú necesitas a Dios. Hermano, no necesitan que usted le comience a hablar de los demonios, cuántos demonios hay, ni cuáles son las generaciones de demonios que hay. No, hermano. Es un impío que no conoce a Dios. ¿Qué necesita? A Jesucristo el Salvador. Entonces coja su hoja a ese que está asustado de los demonios y disipúlelo. Yo empecé a discipular a uno. A la tercera reunión no volvió más. Pero yo cumplí con mi deber, hermano. Su sangre será sobre su cabeza. Yo cumplí con mi deber y comencé a discipularlo, a evangelizarlo. Y aún hasta el día de hoy lo encuentro. Fulano, te estoy esperando, vámonos para la iglesia. Mira, hay una actividad y le envío y lo llamo y lo sonsaco un chin, ¿verdad? Para ver si, lo remeneo un chin, para ver si despierta. Pero si no despierta, sigo para adelante, hermano. Porque hay muchas almas que no conocen al Señor. Así que no se me desanime, anímese. Esa hojita que ya le entregué, léase ahí tranquilamente los objetivos y cómo va a hacerlo. Vamos a estar reuniéndonos, la iglesia, para hablar sobre el evangelismo discipulado. Vamos a estar reuniéndonos para seguir trabajando con estas invitaciones, porque nosotros queremos alcanzar las almas perdidas. ¿Cómo se hace? Id y hacer discípulos. La iglesia, cada uno de nosotros, tiene que ir. Tenemos que ir, visitar. Chicho, ven, que vine a visitarte. Ya fui. Dime, ¿qué tú quieres? Vine a hablar contigo. Mira, Chicho, hay una actividad en la iglesia. ¿Y qué actividad es? Una actividad muy importante. Es el domingo a las 9 o el domingo a las 10:30. El culto, hermano. Es una actividad importantísima. Ven a escuchar la palabra. Y usted lo trae al culto el domingo a las 10:30 o a las 9 o a las 6 de la tarde. Y ahí Chicho vino una actividad importantísima. A adorar a Dios, hermano. Y usted lo sigue invitando a todas las actividades importantísimas que hay en la iglesia. Invítelo a las 9, a las 10:30, invítelo a las 6. Invítelo para Tulín. A las 4 vamos para Tulín. Una actividad importante. Vámonos para Tulín. Oye, nunca he ido a Tulín. Venga, yo te voy a llevar. Te voy a buscar. Vámonos juntos. ¿Y a qué va a ir a Tulín? A una actividad importantísima. A adorar a Dios. Hermano, tenemos que usar la estrategia. Id y hacer discípulos. Vaya y haga discípulos. Vamos, hermanos, a concluir. Vamos a orar. Que Dios nos ayude a entender el llamado que nos ha dado de evangelizar y discipular. Padre nuestro, damos gracias por este tiempo que nos has dado. Permítenos entender el llamado que nos has hecho y ayúdanos a crecer y a madurar en la fe, que tú te glorifiques en nuestras vidas y nos permitas avanzar en la adoración a ti, en crecer, en evangelizar y discipular, que podamos, Señor, glorificarte y alcanzar aquellas almas que aún no te conocen. En Jesús te lo pedimos.